Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Book Gratis 12. En esta ocasión voy a complementar lo que dimos en el día de ayer sobre la superestrategia, en este caso para mercados sintéticos, Forex y oro. Lo que voy a es a darles el resto de mis complementos para yo poder hacer entradas poco más precisas y entradas con riesgo-beneficio muy alto. La complementación van a estar dada por varios elementos. Vamos a ver elementos de Wyckoff en temporalidades pequeñas. Ahorita voy a explicar por qué algunas veces usted haciendo entradas en temporalidades pequeñas no ganan. Y voy a hacer también complementos con la estrategia Wall Street, que ya está en el canal, no la vamos a repasar. Vamos a ir directamente en la estrategia, que es lo que nos conviene utilizar. Y bueno, a medida que nosotros avanzamos en este tipo de análisis, vamos a ver que tendremos un riesgo-beneficio muy alto. Más adelante voy a estar entregando también el sistema Rich. Espero que en un par de meses esté terminado. Y ya sería el sistema definitivo del canal, donde podemos entonces ir complementando y aprovecharnos del mercado en todos los niveles. Esta sesión está siendo grabada con personas que están dentro del grupo de WhatsApp. Cuando podemos, una vez a la semana, si es posible, dos, hacemos Zoom y damos explicaciones. Esta explicación que vamos a dar es complemento de la clase que ya vimos. Esto es totalmente gratuito, no cobramos, no se deje engañar por nadie que lo quiera meter a un grupo para que le cobre. La idea también es que hay que ser realista y no queremos hacer un grupo solamente para recibir señales, sino para que aprendamos y para que hagamos análisis concreto de los mercados. Como en mi caso y el de Wilson, no podemos abarcar todos los mercados en análisis todos los días, pues entonces pedimos ayuda a otras personas que van en camino a ser, en este caso, analizadores de mercados de un nivel alto. Entonces nos ayuden a que analicen tal cual como lo hago yo, tal cual como lo hace Wilson, que pasamos gráficas de nuestros análisis. Y bueno, se benefician ustedes y nos beneficiamos todos. Y la idea de Book Gratis 12 siempre es tratar de dar beneficios a todos de forma gratuita. Dicho esto, pues vamos a comenzar con lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vuelvo al índice de volatilidad 75. Lo que haga el análisis de volatilidad 75 es aplicable para cualquier mercado. Por eso que, como en mi caso, es uno de los que más uso, entonces, bueno, voy a tratar de analizar. La entrada que dimos acá, pues hasta ahora se está cumpliendo. Yo en lo personal tengo 3 operaciones abiertas. Ambas están las 3 están con una aperturada donde la marcamos, otra aperturada en un retroceso y otra aperturada en otro retroceso. Y bueno, ya estamos en este nivel. Me interesa que sobrepase el nivel de 73.00, es aproximadamente acá. ¿Por qué? Porque a partir de este nivel me haría un alto más alto en temporalidades de velas de un día. Y claro, desde acá a acá ya van, no sé, cerca de $270 las 3. Y ya acá pues representaría mucho más de 500. Pero si es roto esto, van a venir niveles interesantes hasta este punto donde lo marcamos. Y bueno, si acá y entre esas operaciones 270, imagínense este nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con este tipo de operativas. El riesgo, cuando hicimos la entrada, se colocó en un flotante, porque el stop loss estaba establecido aproximadamente en $17. Se puso un flotante cerca de $7. Una vez que se puso positivo y subió, pues este retroceso que tengo acá, marqué otra entrada y ya estaba en positivo la otra, y pues de allí nunca más estuvo en flotante hasta los niveles que están hoy en día. Entonces, marquemos más o menos lo que va a ser el mercado para que no se asusten con lo que va a ser el mercado. El mercado va a hacer este movimiento. Es probable que el día de hoy llegue hasta este punto. Espero que si no llega el día de hoy, por lo menos llegue el día de mañana hasta el punto de interés que tengo. Y es probable que el mercado me retroceda en ese punto.
¿Okay? Es más, hasta es probable, y ahorita vemos en Wall Street, que retroceda en este punto. El asunto es hasta qué punto mi stop loss para las 3 está colocado de forma positiva ya. ¿Okay? Está más o menos en este punto. No sé, más o menos estoy calculando, pero no sé exactamente. Entonces, él va a regresar muy probablemente si choca en la EMA 21 o en el Alligator, ahorita lo vamos a ver en Wall Street, por eso me dejo guiar mucho por ello, que retroceda y después vuelva hasta este nivel. Pero este nivel es mi punto de interés. Si bien es cierto que llegue con una o dos velas directo, como aquí hay 3 velas largas y todas estas velas diarias que son largas, si eso llega a ocurrir, pues va a llegar hasta mi punto de interés y allí es donde voy a estar pendiente. Pero si hay un retroceso acá, tendría que ser un retroceso superior a este que tengo acá. Entonces, ese retroceso tendría que estar marcado acá. Aquí yo marco una reentrada. Eso lo voy a analizar ahorita en temporalidades menores y después rompa. Después haga esto, que acá seguramente van a entrar muchos, van a entrar acá, pero no va a llegar hasta ese punto. Va a llegar más o menos hasta este punto. Ahorita explico por qué llegaría a ese punto. Y luego sí rebota. Y luego sí va a hacer esto. Y luego sí se va hasta donde yo estoy especulando, que es mi punto de salida. Y no lo aseguro que me vaya a salir allá, porque si se mantiene en mercados semanales con fuerza al alza, yo me voy a ir, semanales no, perdón, mensuales, yo me voy a ir mucho más arriba. Cerraría una o dos y me quedaría con una para ir mucho más arriba. ¿Okay? Entonces, este es por lo menos lo que estoy especulando. Ya esto es una vista general con velas de un día. Entonces vámonos ahora a ver, vámonos para Wall Street, porque ya no voy a volver a explicar lo que ya explicamos ayer. Ahora sí estoy en Wall Street en velas de un día. Ahora nos vamos a empezar a apoyar en temporalidades inferiores. En velas de un día ya vamos a pasar a velas de 4 horas y vemos que hay una tendencia alcista sostenida en 4 horas con una especie de acumulación, la voy a marcar acá. En esta especie de acumulación que vemos acá, estos fueron, ¿qué? 2 días, tal vez, hasta que hubo rompimiento. Cada vez que hay rompimiento de una acumulación, apréndase esto de Wyckoff, el mercado va a tratar de llegar a donde estuvo la acumulación. Y esta vela, con esta mecha en temporalidades inferiores, lo vamos a ver mejor. Pero vemos esta vela donde hizo la reentrada en nuestro nivel. Entonces, nosotros tenemos que, una vez que rompa, si nosotros no pudimos entrar en este nivel, por ejemplo, si no pudimos entrar en este nivel, entonces vamos a buscar este nivel de reentrada. Porque no podemos entrar cuando ya la vela va por acá, porque el mercado va a regresar, se le va a colocar un flotante y usted se va a preocupar. Entonces trate de buscar lo más cercano posible al nivel de acumulación. ¿Okay? Acumulación. ¿Por qué haría entrada al alza en este nivel? Porque me lo está confirmando todo lo de Wall Street. Aparte de eso, la estructura de mercado que ya analizamos en los días anteriores. Pero buscaríamos una reentrada en este nivel con un stop loss mínimo. Cuando hablo de un stop loss mínimo, me refiero a temporalidades inferiores. Entonces, si ya yo sé que este es mi nivel de interés, acá, déjenme subirlo, este es mi nivel de interés por esta vela, y marco mi nivel de interés en esta otra vela, que acá pues ya vemos que el mercado vino, me mitigó esta imbalance que está acá y subió. Estoy en vela de 4 horas. Entonces yo tengo que buscar este nivel donde hubo velas de indecisiones y tengo que buscar entrada acá. Me voy para temporalidades inferiores, voy para temporalidades de 1 hora a ver qué ocurrió allí. Justo. Me voy a temporalidad de 15 minutos a ver qué ocurrió allí. Aquí está. Justo. Entonces, cuando yo marco mi zona de interés, mi stop loss, como va a ser muy ajustado, tiene que ser así. Aproximadamente por debajo de la última vela, en este caso, que está acá, alcista, de la mecha. Acuérdense que yo utilizo la mecha, hay otras personas que no, yo sí. Este sería mi stop loss, estoy en vela de 15 minutos, es un stop loss mínimo para ir por los niveles que ya marqué en temporalidades superiores. Entonces, aquí el riesgo-beneficio es
muy extremo, muy alto, porque su entrada estaría marcada para acá y sería para allá. Listo, ya eso, y dimos un repaso de lo que podría ser. Incluso si nos vamos a temporales inferiores, podemos reducir eso, pero acuérdense que dije el día de ayer que me gustaba hacer el análisis de las entradas en 15 minutos o incluso en 5 minutos, y muchas veces la tomo en retroceso de 1 minuto con Wall Street. ¿Qué observamos en Wall Street? Observamos que las temporalidades inferiores, cuando nosotros hacemos entrada y nos vamos para M1, fíjense que las entradas en M1 siempre hay rompimiento. Esto es un rango en M1, seguramente sería un rango en M5. También, como está acá, a ver si ese es el nivel, no lo marcamos, pero más o menos este rango, vemos que hay indecisión del mercado y no haya para dónde ir. Entonces usted decide, bueno, voy a hacer al alza, voy a hacer a la baja, no sabe. Siempre las temporalidades inferiores van a ser, superiores van a dominar a las inferiores. Si en la superior hay rompimiento del alligator, usted tendría que entrar en M1 en un retroceso, y los digo en el grupo de WhatsApp, un rompimiento en M1 puede ser un retroceso en M5. Ya lo vamos a ver para que lo puedan observar, y por eso se van a ayudar con Wall Street cuando vayan a hacer las entradas. O sea, aquellas personas que no tienen conocimiento de estructura de mercado, entonces se pueden ayudar con Wall Street. Este retroceso que vemos acá, perdón, sí, este rompimiento que vemos acá en M5, vamos a ver qué ocurrió en M15. Fue un retroceso al choque de la EMA 21. ¿Sí ven? Esto es un solo retroceso en M30. Entonces, vámonos con M15. M15 hubo rompimiento, marca el retroceso en M30. Si esto rompe acá en M30, es un retroceso en H1. Sería un retroceso en H1. Si a su vez H1 rompe, sería un retroceso en H4 común, como lo tenemos acá, y un rompimiento en H4, perdón, en D1, seguramente es un retroceso en semana. Fíjense, es un rompimiento acá y vámonos para meses. Y esto es un sencillo retroceso en mes. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Y aquí voy a dar por qué yo la semana pasada marqué a la baja y hoy lo estoy marcando al alza. ¿Por qué se dieron estas entradas? Vamos a ir a eliminar todo lo que está acá en pantalla. No me sirve de nada ninguna de estas cosas. Bueno, por ahora. Vamos a eliminar esto. Cuando yo vi esta gráfica, vi que la semana estaba más o menos en este nivel, y creo que un poquito más abajo, que se acercaba a la EMA 21. Yo digo, este mercado va rumbo a la EMA 21. ¿Por qué? Porque ya tengo varias semanas bajistas. Si nos ponemos a observar el mercado, ¿cuántas semanas ha estado bajista el mercado? Perdón, meses. ¿Cuántos meses ha estado bajista el mercado? 3 veces. Ninguna. Solamente esta. Y ya este mes estaba bajista, y aparte de eso, estaba rumbo a la EMA 21. En este caso, ¿qué marqué yo? Pues mi retroceso a la EMA 21, ¿cómo lo hago en el resto de las temporalidades? Solo que esta tiene mucha fuerza. ¿Cuántas veces ha roto la EMA 21? Una sola vez. Cuando comenzó hace muchos meses atrás. ¿Okay? Estamos hablando del 2019. De allí rompió la EMA 21 y nunca más la volvió a romper. Por lo tanto, mi entrada estaba marcada en la zona de la EMA 21. En esta zona. Le estoy hablando de la semana, del principio de semana. Esto tocó la EMA 21 y se disparó. ¿Qué estoy especulando? Que esto va a seguir arriba por encima de este nivel. Si eso ocurre, va a ocurrir dentro de mucho tiempo. Yo por eso pues iré cerrando, a ver hasta dónde me soporta en este caso MT5 de sostener esa entrada, y cuánto me va a costar esa entrada y cuándo se me va a cerrar. Pero ese retroceso a la EMA 21 de mes es un rompimiento en semana. ¿Qué marqué yo entonces? Marqué una zona de liquidez, ya eso lo explicamos en los videos anteriores, esta zona de liquidez, donde hay liquidez, donde el mercado va a venir a recoger esta liquidez que hay acá, porque hay una especie de rango, una especie, en este caso, de acumulación o reacumulación. Entonces, esta zona
era mi zona de interés. ¿Qué marqué yo? La zona. ¿Cuál es la zona? El aspecto más bajo de la zona. En este caso la marqué de acuerdo a lo que yo observé en semana. Marqué mi zona. Cuando yo hice la semana pasada la entrada, que se hicieron más de $600, es porque ya venía en este punto y voilà, llegamos hasta el punto de esta semana, que bajamos. Y fue ideal. Ahora, ¿qué pasa en días? Si eso era un retroceso en meses y un rompimiento en día, pues sería un rompimiento también acá en día, que fue acá este rompimiento. Esto que está acá, que es la zona que yo estoy marcando, que es el 73, va a coincidir con el rompimiento de D1 en la 21 y en el alligator para llegar a la zona de más alto nivel, que es esta zona que está acá, tarde o temprano. Si esto termina en los próximos días por encima del alto, en este caso que era más bajo que el anterior, ahora va a ser un alto más alto que el anterior, entonces ya yo me iría por este nivel. Entonces, yo estoy marcando el análisis con esto, pero me dejo guiar por Wall Street en, primeramente, la EMA 21, que es lo más cercano que vamos a tener al precio, y luego la confirmación con el alligator. Fíjense que acá toca la 21, no rompe la 21, no basta el alligator. Acá toca la 21, no rompe la 21, no basta el alligator. Acá se va cruzando y justamente cuando rompe, en este caso, tanto la 21 como el alligator, el mercado se balanza. Lo mismo pasa acá. Acá hubo un toque, no hubo nada. Acá hubo un toque, no hubo nada, pero en el momento que rota la 21, el próximo objetivo del precio va a ser el alligator. Y acá cerró, en este caso, por debajo del alligator y se disparó el mercado. ¿Por qué no doy salidas acá? Porque sencillamente no ha sido rota la 21. Espero que el día de hoy sea rota la 21. Y si me acompaña el precio, espero sea roto también el alligator. Si eso es roto, por eso me apoyo también en Wall Street, es porque me voy a un nivel más alto. El nivel más alto sería o este, mi primer nivel, o este que está acá. Yo me voy por este. Yo especulo que va hasta allá. Al menos que sea rota nuevamente la 21 y nuevamente el alligator, y entonces ahí sí voy a armar mi salida. Me dejo guiar por el MACD, porque el MACD me marca una fuerza bajista. En el momento que el MACD me confirme de que esta barra esté por debajo de la indicación que está acá, es mi confirmación de que el mercado se irá al sentido contrario. En este caso es bajista, se irá al sentido alcista. Y en el momento que las barras estén por encima, siempre estoy expectante. Y estoy analizando verá de un día. Estoy expectante. Para que esto se vaya confirmando, hay que irlo confirmando de etapa por etapa. Primero, debe haber rompimiento en M1. Ya hay rompimiento en M1. Debe haber rompimiento en M5. No hay rompimiento. Esto fue un retroceso de M15, este rompimiento. Ya, fíjense que chocó con el alligator en M5, pero si esta vela de 5 minutos me determina por encima del alligator, me está confirmando mi entrada. Me voy para M15, fíjense, el retroceso en M15, choque con el alligator, el mercado se dispara. Este retroceso, este rompimiento en M15 es un retroceso en M30. Aquí está el retroceso de M30. Entonces, así lo voy analizando yo. O sea, voy analizando etapa por etapa hasta llegar a mi objetivo, que mi objetivo está en D1, en el rompimiento de D1. Entonces, una forma de ir haciendo entrada es en los retrocesos. ¿En los retrocesos de quién? De H1 y H4 preferiblemente. Si yo veo que H1 está muy lejano de la 21, el precio va a buscar la 21 en algún momento y ya vemos que la 21 está tratando de acercarse al alligator. Quiere decir que el precio va a llegar en un punto y me va a retroceder acá. Si eso es así y yo veo que H4 está relativamente cercano y no tan lejano de la 21, entonces yo me voy a una reentrada en el choque del alligator, sobre todo del alligator, para poderme ir a favor de la tendencia o a favor del análisis que ya hizo en macro. En cambio, si yo veo que H4 va a chocar con la 21, como lo hizo acá, pues entonces mi reentrada está marcada en el toque del alligator o por lo menos muy cercano al alligator. Usted puede empezar a hacer entrada en M1 acá al alza.
Pero si en H1 decide regresar a la 21 o el alligator, aunque ya sabemos que el precio va a ir arriba porque hay rompimiento de estructura, entonces usted va a tener un flotante muy alto. Porque usted está analizando M1 sin tomar en cuenta H4 o, perdón, H1 o H4. Entonces, cada vez que usted vaya a hacer una entrada en M1, en M5 o en M15, donde a mí me gusta entrar en M15, siempre voy a tratar de tomar en cuenta las temporalidades que están a nivel superior. Por ejemplo, esta entrada que está acá en M15 es una entrada que se hubiese marcado en el choque, pero se estaba acercando mucho. Fíjense, se estaba acercando mucho. Si hubiese hecho una entrada en esta vela, en esta de 15 minutos, y yo no me fijo que H1 en este caso está lejos de la 21, entonces la entrada hubiese sido errada. ¿Por qué? Porque voy a tener un flotante como lo tuve allí, en M15. Ese flotante que está allí, porque el mercado siempre va a buscar en H1 y en H4 el alligator, sobre todo la EMA 21 y el alligator, que es mi entrada. Entonces, yo le recomiendo que comience a hacer entradas, este análisis, si esos 600 y esos 300 que se están, casi 300 que se están generando en 2 semanas, es por el análisis de una vela mensual. Y no la coincidencia, sino la oportunidad que tuvo el mercado de poder entrar yo acá. Eso es una oportunidad que usted no puede dejar pasar. Entonces, esa oportunidad sencillamente la aproveché a la baja y al alza en semanas diferentes. Y acá, fíjense que fue en semana apoyado en el análisis de mensual, que el mercado iba a llegar a esta zona de liquidez. Iba a mitigar, que de hecho mitigó y después se fue al alza. Si eso ocurre acá y primeramente me roto M1, que ya lo hizo, me roto M5, que ya lo hizo, me ha roto en M15, que ya lo hizo, que ya rompió en H1, que ya rompió en H4, ¿qué me falta? Que rompa D1. Si esto lo rompe, mi objetivo siguiente va a ser la semana, que sea el rompimiento de esta semana. Entonces yo tendría que marcar más o menos una salida, si hay un rebote en semana, en la 21 con respecto al alligator. Esto se va a empezar a unir en un par de semanas, o sea, se van a acercar y el mercado va a estar acá. Y posiblemente no hay forma de hacer un rango en semanas, aquí yo creo, por la fuerza que tienen las velas, pero esta va a ser mi zona de interés, el 78. Aproximadamente. Si pasa una semana va a estar un poquito más abajo, 77. Esta va a ser mi zona, justo acá. Tengo que esperar que en temporalidades menores, o sea, D1, H4, H1, M15, M5 y M1, me rompa primero en M1 ese nivel. O sea, primero que en M1 me rompa el nivel de 77.05. Cuando me he roto en M1, me voy pasando a M5. Cuando rompe en M5, me voy pasando a M15. Y es aquí donde yo comienzo a hacer mi análisis de entrar en un retroceso en ese nivel, en M15. Si está muy lejos el H1, pues no voy a entrar en M15, voy a entrar en H1, en ese retroceso. Y por último, me rompería entonces ese nivel en H4, ya entonces entraría en el retroceso de H1. Ya eso sería la confirmación de que también va a ser muy posiblemente roto en D1. Porque en temporalidades menores ya sobrepasó ese nivel y entonces allí entro en retroceso. Y listo, ya no va a ser mi zona de interés esa, sino mi zona de interés va a ser la última vela alcista acá. Sería, y vuelvo a hacer el mismo análisis, tomando en cuenta el alligator, tomando en cuenta la M21, tomando en cuenta el cruce, si me está... Eso va a coincidir en este nivel aproximadamente, va a coincidir con el cruce del MACD. Esos son solo confirmaciones. Fíjense que yo no estoy tomando entradas con los cruces ni nada, sino que esto me está confirmando lo que va a ser el precio. Si yo veo que el precio acá rebota en D1, no me termina de romper el alligator, entonces yo tengo que ir pensando mi salida. ¿Por qué? Porque en semana es muy probable que entonces comience a hacer un retroceso y sería este nivel donde dice mi entrada, mi zona de interés para hacer entradas a la baja cuando el mercado
haga esto. ¿Qué va a hacer el mercado? El mercado va a hacer esto. Va a bajar y va a romper. Y luego va a retroceder. Entonces, este sería mi zona de interés para empezar a hacer entrada a la baja con fuerza. Va a regresar, va a bajar y va a regresar. Para llegar hasta esta zona de interés. Eso va a pasar muchos días para que eso se dé. Pero es lo que estoy especulando por ahora, es al alza. Y esta es la oportunidad. De hecho, este análisis en mensual, pues ya va por dos semanas, cerca de $1000 del análisis. Esto es lo que tenemos que ir viendo. De esta forma nos podemos apoyar en este caso con Wall Street para comenzar entonces a hacer entradas. Ahora me voy a un nivel un poquito más profundo, que es el nivel de Wyckoff. Si yo sé que mis entradas van a ser al alza y en M15 o en M5 se me dan, en este caso, qué pena, o en M1 se me dan zonas de acumulación y distribución, veremos si hay algún tipo de zona de acumulación y distribución, y mis entradas van a ser al alza, entonces tengo que empezar a buscar esa zona. Porque en el momento que se den esas zonas, como esta en M5, es donde yo tengo que empezar a ver cómo el mercado va a empezar a reaccionar. Si esta zona que está acá, que es una zona de Wyckoff, que es una zona de acumulación o distribución, esta va a ser mi zona donde hay liquidez y donde el mercado vendrá a hacer algo a esta zona. Y yo solamente entraría al alza, lástima que se va a acabar el zoom, y yo entraría al alza solo con estas zonas. Estoy en M5, al alza. ¿Qué pasa? Si esto me rompe a la baja, yo no voy a entrar a la baja. Recuerden que mi análisis es entrar al alza. O sea, las temporalidades inferiores son, escúcheme bien, son para hacer, en este caso, entrada a favor del análisis de los time frame mayores. Entonces, si acá hay un rompimiento a la baja, para mí es un falso rompimiento, porque mis entradas y mi análisis en los time frames superiores son análisis para irme al alza. Entonces, yo no puedo esperar que se rompa, en este caso, la acumulación o la distribución para poderme ir a la baja. ¿Por qué? Porque no hay fuerza. Fíjense hasta dónde llegó el mercado, hasta este punto. Usted pudo haber sacado, no sé, tal vez $3 o $4 en esto, un poquito más en esto, pero no hay una seguridad. Acá me llegó y me rompió. ¿Qué hago yo? Si aquí sí pudiera hacer una entrada al alza, porque tengo una zona de liquidez, porque hay rompimiento de estructura, porque el mercado, en este caso, buscaría esta última vela, de acuerdo a la clase de ayer, vaya y vea el video, buscaría esta última vela, que fue la última vela bajista, antes del rompimiento, para hacer para buscar esta zona de interés, venir a buscar el imbalance y así mitigar la vela, irse al alza. Eso fue lo que hizo. ¿Qué hay más fuerza? ¿En esta bajada o en esta subida? Entonces, acá hay una reentrada en 5 minutos. Si usted está haciendo scalping, esto sería una reentrada en 5 minutos. ¿Por qué? Porque su análisis en time frame mayor es ir al alza. Acá hay rompimiento otra vez de estructura, no lo hay. Fíjense, tenemos un alto, pero tenemos un alto más bajo. Tendría que empezar a hacer un alto más alto para que entonces la estructura se mantenga. Aquí tenemos unos bajos, por así decirlo, iguales, pero necesitamos que estas velas, no vaya a entrar todavía al mercado, por supuesto, hasta que no haya confirmación, que estas velas en 5 minutos se han roto y ahí me hagan un alto más alto. Entonces, es así como usted en los time frame menor va a hacer entradas, pero entradas ¿a qué? A favor, en este caso, de los time frame mayores. Y ya analizamos los time frame mayores que íbamos a hacer entradas al alza. Entonces, las confirmaciones en temporalidades inferiores son solamente para hacer entradas al alza con retroceso, como este. Cuando ya me rompió estructura, pues yo voy a hacer entrada. Y bueno, recuerden que esto es fractal. O sea, una vela bajista en H1, por lo menos esta vela en H1, bueno, esta vela bajista en H1 es un rompimiento de estructura en M15 y un rompimiento de estructura en temporalidades inferiores. Este rompimiento de estructura. Si tenemos M15, acá, a ver, con la vela de H1 era la anterior hora,
tenemos un rompimiento de estructura. ¿Qué hora es? Bueno, acá lo tenemos. Este rompimiento de estructura no se dio. Acá sí se dio rompimiento de la estructura. Entonces, espero que le haya quedado claro esta clase con la utilización de Wall Street como mecanismo de confirmación. ¿Qué necesitamos? Que la barra del MACD sobrepase la línea, que el rompimiento, en este caso, se dé a favor de la tendencia y de nuestro análisis hacia arriba. O sea, necesitamos un alto más alto que este. Vendrá un retroceso que usted lo puede cazar en M5, que es un rompimiento o un falso rompimiento como este. ¿Y cómo sé yo que voy a marcar una entrada acá? Cuando busco una zona de acumulación o de distribución, si es en este caso una entrada a la baja. Entonces busco eso y me apoyo en este caso de los rompimientos de M1. Por lo menos esta bajada que hay acá, vamos a buscarla, esta bajada que hay acá en M1 es en este caso esta, a ver, en M5, esto que está acá con fuerza en M5. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que empezar a ver acumulaciones y distribuciones. Esto lo va a practicar usted, porque es que fíjense que acá tenemos un rompimiento de estructura, ¿sí ven? Que tenemos ya un alto más alto que el anterior, y acá va a entrar en nuestra zona de interés, donde podríamos marcar una entrada en M1 al alza en este nivel. ¿Hasta dónde llegó el mercado? Y observemos, fíjense lo que pasó acá. El mercado llegó hasta la última vela bajista antes del rompimiento de la vela alcista. Y fíjense, tenemos acá esto. Acá hubiésemos marcado fácil una entrada, acá miren, en esta zona. Una entrada al alza. ¿Sí ven? Entonces, en teoría, el mercado, si no rompe esta estructura, o sea, si no me hace un bajo más bajo, el mercado va a estar, se va a disparar en este momento al alza. Se va a disparar al alza y me va a hacer un alto más alto que este. Y así usted puede hacer scalping. Rompió estructura y va a favor, en este caso, del análisis de frente. Si esta vela de un minuto me sobrepasa mi stop loss y me lo toca, que ahí no me lo ha tocado ninguna de las dos velas, me lo toca, ¿cuánto puedo haber perdido acá? En velas de un minuto, yo creo que menos de $1 en esto. A ver, ¿sí? Más o menos de $1. Pero si esto se da, usted va a ir por un time frame mayor, 15 minutos, hasta este nivel. Entonces, ¿cuánto arriesga y cuánto gana? 1 a 7, 1 a 8 hay aquí aproximadamente. Eso es lo que tiene que ver. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Se le ha parecido fácil la entrada o por lo menos cómo analizo yo? Si alguien tiene pregunta, lo puede hacer. Es importante que esta vela de un minuto ya me empiece a romper. Primero va a llegar acá a la M21. Necesito que rompa la M21 y que me rompa después la alligator para confirmar ya que mi entrada está hecha. Cuando ya me confirma el rompimiento, ya va por el rompimiento en M5, que sería acá. Y por cierto, ya se está pegando, es probable que se dé. Entonces, esto es lo que necesito. Si me toca acá el stop loss en esta entrada, si alguien la pudo hacer, bueno, no importa, se va a perder muy poco. Se va a perder, no sé, menos de $1. Acá me lo tocó. ¡Pum! Se salió. Vamos a ver. Habría que acercar a ver si lo tocó. Aparentemente sí. Pero el mercado, sí, yo creo que sí lo tocó. El mercado, esta vela tendría que romper este nivel para empezar entonces buscar otra entrada alcista en una acumulación. Cuando el mercado se enranga en una acumulación. O sea, acá, cuando el mercado se coloca así, enrangado. Cuando se enranga y los niveles de liquidez es lo que tenemos que buscar. Este rango largo que tenemos acá es un rango que tenemos que marcar donde hay liquidez. El mercado va a llegar hasta este nivel. Es un rango largo con falso rompimiento. Posiblemente sea eso. Entonces, esos son los niveles que este mercado va a buscar, donde está la liquidez. Esto es una zona muy amplia para nosotros marcar entradas. Así que lo importante es que en los próximos minutos el mercado me llegue hasta esta zona y me vuelva a romper esta zona al alza. Recuerden que vamos a hacer pura entrada al alza. Si me rompe esta zona al alza, entonces yo voy a entrar en el nivel 68, 62, 86 aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, al alza.
cuando regrese y me toque. Por el contrario, me rompe esta zona, entonces haré una entrada corta, escúcheme bien, a la baja hasta este nivel. Corta, porque esto pasa muy rápido en temporalidades inferiores, hasta este nivel, si me rompe esta zona de liquidez. Aunque, no sé, lo veo difícil que llegue a esa zona, salvo el choque de D1 en el alligator. Fíjense que ahí está chocando. Entonces, usted tiene que ver todas las temporalidades. Fíjense, un choque común. Si me termina por acá, me preocupo. Tendría que esperar 2 días más para cerrar. Bien, yo voy a dejar el video hasta acá. Cualquier duda me lo vamos a aclarar entonces en el canal de WhatsApp. Sí, en el grupo de WhatsApp, allá me pueden escribir si tienen duda con la explicación de hoy. Y en el caso de los que están viendo el video, lo pueden aclarar en el privado de Telegram y si yo puedo ayudarlos, pues los ayudo. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, entonces les deseo feliz día a todos y nos vemos por allá, muchachos.